El iris de tus ojos revela tu salud. Autodiagnóstico por el iris. Prólogo. El avance, que entre nosotros, cada día toma el fanatismo médico, estimulado por los crecientes intereses que prosperan a la sombra de la enfermedad, hace necesario ilustrar a las gentes sobre lo que a la salud se refiere. La ignorancia del público en esta materia constituye el campo fértil en que prospera el charlatanismo pseudocientífico. Y, a medida que éste avanza, retrocede la salud pública. Jamás será exponente de progreso de un pueblo el desarrollo y prosperidad de sus hospitales, asilos, casas de orates, policlínicas y demás establecimientos en que se albergue la miseria de la enfermedad y naufrague el vigor de la raza. El estado de salud es el corriente y ordinario entre los irracionales que viven en libertad, porque su instinto los guía a someter sus actos a la ley natural. Pero en el hombre el instinto está casi sustituido por su razón o sentido común, y como desgraciadamente son muy pocas las personas que hacen uso de esa facultad divina, tenemos prácticamente desarmado al ser humano, que por esto vive en permanente enfermedad crónica. Desde niño, el hombre va a la escuela a aprender cosas diversas, pero no se le enseña a pensar por sí mismo. Cuando esta enseñanza debiera ser la base de toda instrucción, bastando ella sola para preparar al individuo a luchar con éxito en la vida. Conocimiento sin lógica no es ciencia. De aquí que en medicina lo que no se puede explicar lógicamente, lejos de constituir una verdad científica, solo es una trampa. Para resolver el problema de la propia salud, es menester, pues, pensar y discernir por sí mismo y no abandonarse en manos de extraños, sino en caso que se nos convenza de la lógica de los procedimientos que se nos aconsejan. La verdadera ciencia no se asila en los laboratorios, ni se capta a través de los aparatos, ni se aprende en los libros y mucho menos en los cadáveres. Ella vive y palpita en la naturaleza y se adquiere por la propia observación de los fenómenos naturales y por la propia experiencia. Solo la razón, libre de prejuicios, lejos de los dogmas y en rebeldía con las llamadas autoridades, es capaz de hacer progresar las ciencias. Interesantes y variados son, sin duda, los estudios de la escuela de medicina, pero ellos tienen por objeto la enfermedad y no la salud. Además, aquí no se enseña a pensar con propio criterio al futuro médico, que más tarde se verá constantemente rodeado de tinieblas y sin más luces que los dogmas, teorías y prejuicios, condenados a fracasar a la cabeza del enfermo que con su vida pagará frecuentemente tanta ciencia. No olvidemos que para ser sabio no basta tener conocimientos, sino comprender lo que se sabe. Mientras el enfermo necesita, se observen sus funciones orgánicas para establecer la causa del desarrollo funcional de su organismo, que constituye la enfermedad. El médico solo ha aprendido a estudiar el cadáver e interpretar las conclusiones del laboratorio. Se comprende entonces que el paciente se conforme con morir prematuramente, pero con los auxilios de la ciencia. Si la observación personal del médico es sustituida por la investigación a través del microscopio, rayos X y demás recursos de laboratorio, se anula el propio discernimiento y se somete a la razón a conclusiones ajenas al problema que se trata de dilucidar. Los elementos de investigaciones hoy, consagrados por la medicina facultativa, descubriendo solo el efecto de una causa que continúa en el misterio, constituyen el error fundamental de la ciencia universitaria. De aquí que el monumento que se ha elevado con el nombre de ciencias médicas, en la práctica, resulte un coloso con los pies de barro. Felizmente, la iridología viene en auxilio del hombre para disipar tanto error, permitiendo en forma sencilla establecer nuestra contextura orgánica, la naturaleza de nuestros males y el origen y proceso que sigue todo desarreglo orgánico, que es lo que constituye la enfermedad. Enseñar, pues, estas verdades exactas como la fuente de que proceden es el objeto de esta obra, que está escrita con sinceridad y sencillez e inspirada en el deseo de que cada cual investigue por sí mismo el estado y funcionamiento de la maravillosa máquina con que el Creador nos ha dotado para hacer el camino de la vida. El autor. Primera parte. Generalidades. La iridología y su descubrimiento. Iridología es la ciencia que tiene por objeto el estudio del iris de los ojos para descubrir en él las características de una persona. Iridiagnosis es la ciencia que revela los desórdenes patológicos y funcionales del cuerpo humano por medio de líneas y puntos anormales y descoloraciones del iris del ojo. Mediante la iridología es posible constatar la normalidad o anormalidad del organismo animal, estableciendo también la calidad de su sangre y de sus tejidos, y el estado de cada uno de los órganos del cuerpo. Siendo un muchacho, el que más tarde había de ser el eminente doctor von Pixely de Budapest,
Sobre esta ciencia hizo sus primeras observaciones con una avecita que le servía de entretenimiento. Jugando un día en el jardín de su casa con un mochuelo, el animalito se agarró bruscamente con sus afiladas uñas a la mano del joven Pixely. Este, en un movimiento brusco de defensa, le rompió una pata. El niño, que observaba sus ojos, luego advirtió en el limpio tejido de su iris la aparición de una raya negra en la región media inferior del disco iridal del ojo correspondiente al lado del miembro herido. A medida que la herida iba curando, la disgregación del tejido del iris fue desapareciendo hasta perderse. Cuando años más tarde el joven Pixely entró al campo de trabajo a que su vocación le había llevado, con gran ardor comenzó sus observaciones, y pronto adquirió el convencimiento pleno de que en el iris de los ojos se reproducen, como en un espejo, las condiciones físicas del organismo. Como fruto de su experimentación, el Dr. Pixely logró elaborar la primera clave completa del iris, indicadora de las alteraciones orgánicas que toda enfermedad supone. Niels Liljequist trabajó toda su vida en el estudio de la iridología, perfeccionando la clave de Pixely. A este hombre de ciencia se debe el descubrimiento de la diversa pigmentación del iris por obra de los venenos de procedencia medicamentosa, como el arsénico, mercurio, bromo, yodo, quinina, etc. En Alemania, Austria y Suiza existen hoy hábiles diagnosticadores como Eri, William, F. Harvard, Lindlar, Kritzer, Lane, Hutter y otros muchos que han adquirido notablemente celebridad por sus insuperables diagnósticos por la iridología. Fundamentos de la iridología. La delicada membrana del iris está en conexión nerviosa, directa o indirectamente, con todo y cada parte de nuestro cuerpo. El iris está en continua y constante actividad y no permanece indiferente a ninguna reacción nerviosa de nuestro organismo. Tan maravillosa es su sensibilidad, que el más ligero rayo de luz lo impresiona y contrae para impedir que la retina del ojo sufra bruscas alteraciones luminosas. Naturalmente, la actividad del iris está en razón directa con la energía nerviosa de cada individuo, siendo manifestación de incapacidad o depresión de esta energía cuando el iris reacciona con flojedad. Así, se explica que los venenos, que deprimen la vitalidad del sistema nervioso, se manifiesten por dilatación de la pupila, y ésta llegue a su máximo con la muerte. La más leve emoción y hasta el más ligero rayo de luz, como decimos, hacen reaccionar el iris. Toda anormalidad orgánica, vale decir enfermedad, supone una reacción defensiva del organismo, en general y también local en el punto u órgano más afectado. Se comprende entonces que el iris no permanezca indiferente a estas reacciones nerviosas, las que impresionan su tejido en forma pasajera o estable según sea el proceso de reacción orgánica. El estado de salud tiene su manifestación en los ojos del individuo, donde el iris acusa brillantez, limpieza de su tejido y actividad de su membrana. En cambio, el estado de enfermedad es denunciado en los ojos por un iris más o menos sucio y opaco, con sus fibras alteradas en grado variable y más o menos manchado. El rostro de una persona es exponente de su personalidad física y moral. Sus facciones, su expresión y hasta sus colores nos revelan en cada caso normalidad orgánica y psíquica. La forma de la nariz, la amplitud de la frente, la consistencia de las mandíbulas y hasta los detalles de las orejas de una persona son indicadores de su carácter y de su idiosincrasia. Algo parecido ocurre con las manos del hombre, donde sus formas, las líneas de la palma, sus dedos y hasta sus uñas revelan contextura orgánica determinada, rasgos salientes de la personalidad del sujeto y hasta detalles de su estado fisiológico. Pero, sin duda alguna, son los ojos del ser humano el punto céntrico de su personalidad completa. La bondad y la malicia en los ojos tienen expresiones indefinibles. La alegría y las penas se revelan en los ojos con inconfundible precisión. Cólera, dolor, angustia, inquietud, desengaño y cuanto sentimiento conmueve el alma del hombre, en sus ojos se revela con expresiones propias. Si se siente un golpe o impresión dolorosa en cualquier parte de nuestro cuerpo, instantáneamente ella repercute en la expresión de nuestros ojos, porque, como hemos dicho, estos órganos están en conexión directa o indirecta con todo y cada parte de nuestro cuerpo. Siendo el iris el centro de la actividad del ojo, no es extraño, pues, que él se impresione con las reacciones nerviosas que toda enfermedad supone. ¿Por qué la medicina facultativa desdeña la iridología? La iridología no ha sido incorporada a los estudios universitarios porque ella está en constante contradicción con las doctrinas, teorías,
métodos y procedimientos curativos de la medicina facultativa. Si las enfermedades son atribuidas a la infección microbiana, de nada sirven las revelaciones del iris que no acusa su presencia en las anormalidades orgánicas que constituyen la enfermedad. La clasificación de las enfermedades, que la medicina oficial se empeña en presentar como males diversos, también está desmentida por el iris que, en todo proceso morboso, solo revela mayor o menor impurificación orgánica, inseparablemente acompañada de inflamación y congestión variable del tubo digestivo y del órgano o región enferma. Las enfermedades localizadas suponen, pues, un proceso inflamatorio en ese punto y además en el intestino donde se originan. En cambio, el iris es el acusador implacable de los errores de la medicina que, introduciendo en el cuerpo humano drogas tóxicas y lesionando sus tejidos con la cirugía, denuncia la presencia de peligrosas sustancias extrañas y de lesiones irreparables. Los medicamentos que no alcanzan a ser expulsados por los riñones, pulmones, piel e intestinos se presentan en el iris como materias extrañas a los tejidos del cuerpo vivo, dificultando los procesos vitales, deprimiendo la vida de las células y obstruyendo la libre circulación de la sangre y de los fluidos fisiológicos, como lo veremos más adelante. También, las intervenciones quirúrgicas son reveladas por el iris como una anormalidad, por destrucción de tejidos o supresión de órganos, cuya existencia es siempre indispensable para mantener el armónico funcionamiento de la máquina humana, vale decir, la salud del organismo. El sabio concepto de Hipócrates, no hay enfermedades, solo hay enfermos, está corroborado por el iris, donde se comprueba que toda enfermedad es general y no local, y siempre se origina y mantiene por desarreglos digestivos. El primer signo de desarreglo orgánico, cualquiera que sea el nombre con que se designe, siempre se descubre por irritación y congestión variable del estómago e intestinos. Del estómago la inflamación, característica de todo proceso morboso, se va propagando al resto del cuerpo, como se demuestra más adelante, dando origen a las diversas manifestaciones de anormalidad orgánica que reconocen una sola causa, siempre trastornos digestivos. Mientras la medicina facultativa se empeña en descubrir enfermedades distintas, el iris solo acusa desarreglos digestivos como origen y punto de apoyo de todo proceso morboso. De aquí que no exista enfermo con buena digestión, ni persona sana con mala digestión. ¿Cómo aceptar que la sífilis, atribuida al espiroqueta, sea solo una impurificación mayor o menor de la sangre, efecto de crónicos y graves desarreglos de la digestión, como lo revela el iris? Si la tuberculosis es atribuida al bacilo de Koch, ¿cómo pueden aceptarse las revelaciones del iris, que en estos enfermos presenta lesionados o inflamados los pulmones por efecto de las materias tóxicas provenientes de las putrefacciones intestinales? ¿Cómo admitir las conclusiones de la iridología cuando las drogas e inyecciones, que se suponen salvadoras, aparecen en el iris como nueva impurificación de la sangre y tejidos orgánicos? Clave iridológica. Cada ojo refleja la mitad del cuerpo. Así vemos que el área del corazón y del brazo se hallan en el iris del ojo izquierdo, mientras que la zona correspondiente al hígado hay que buscarla en el ojo derecho. Los órganos pares aparecen ubicados en uno de cada iris. Los órganos únicos quedan divididos por el plano vertical que pasa por el eje de la nariz y espina dorsal, apareciendo representados por mitad en el correspondiente iris de cada ojo. Es lo que sucede con la columna vertebral, nariz, boca, lengua, tráquea, esófago, órganos genitales y urinarios. Al centro del iris de cada ojo, rodeando la pupila y formando su borde, tenemos el sistema nervioso de la vida vegetativa, gran simpático. El área del estómago se ubica directamente alrededor de este anillo nervioso, eje de la vida, y rodeando la zona estomacal, se presenta el área del intestino grueso o intestino delgado. Alrededor de la zona digestiva, tenemos aún la correspondiente a los sistemas neuroglandular y circulatorio. La sabia naturaleza nos revela en el iris el orden de importancia de las funciones orgánicas y, al situar en el centro del disco iridal las correspondientes al proceso digestivo, nos enseña que el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida, como genialmente lo expresó Cervantes. Todos los demás órganos del cuerpo humano ocupan una situación de dependencia respecto del aparato digestivo y aparecen en el iris ubicados en forma radial a su alrededor, hasta llegar al borde externo del disco iridal, que es la zona en que se refleja la piel. Como se ve gráficamente, el proceso vital se fundamenta en las funciones nerviosas y digestiva, y no olvidemos que los mismos nervios son nutridos por la sangre, que es un producto de la digestión.
A pesar de la unidad de nuestro organismo, la división de este en dos mitades explica la existencia de personas que poseen un lado de su cuerpo más fuerte que el otro, ocurriendo también que las enfermedades afectan más fácilmente al lado derecho de un individuo, mientras en otros es el lado izquierdo el más propenso a enfermarse. Es frecuente descubrir en una misma persona que mientras el iris de uno de sus ojos aparece próximo a la normalidad, el otro revela alteraciones más o menos pronunciadas. Aunque más raro, también suele observarse diferente color en el iris de un ojo que en el otro, lo que se explica por degeneración más pronunciada en la constitución orgánica de un lado. La ubicación de las diferentes áreas en el iris no es un hecho casual o caprichoso, sino absolutamente real. La sabia naturaleza ha querido que a través del cristal transparente del iris podamos apreciar la reproducción fiel del interior de nuestro cuerpo y anotar las acusaciones contra nuestros actos violatorios de las leyes naturales. Al lado de este maravilloso espejo, qué deleznables y expuestos a errores resultan los medios artificiales de investigación a través de los aparatos, como los famosos rayos X que tan generosamente paga el público. Contextura orgánica demostrada por el iris. Iris de primera clase. Este iris, que demuestra buena constitución orgánica, es de color azul o castaño claro. Las fibras son compactas, firmes y uniformes, sin manchas ni imperfecciones en la trama del tejido iridal. Solamente con el auxilio de un lente pueden descubrirse en este iris unas líneas blanquecinas muy finas. Este iris suele encontrarse en niños nacidos de padres muy sanos, entre montañeses o pescadores que llevan una vida muy ordenada a plena naturaleza. Las personas que tienen la suerte de haber heredado un iris de esta categoría deben considerarse depositarios de un tesoro que pertenece a sus descendientes y de cuya administración son responsables. Individuos que derrochan su vitalidad en los vicios y que alcanzan avanzada edad es porque son herederos de una constitución orgánica excepcional que no han sabido cuidar en beneficio de sus hijos, que serán víctimas de los errores de sus padres. Las personas que poseen esta clase de iris están destinadas a gozar de completa salud durante una edad prolongada hasta los 100 o más años, siempre que lleven una vida ordenada en armonía con la ley natural. Iris de segunda clase. Este iris, que es el corriente entre las personas que gozan de salud, denota constitución más que regular. Su color azul o castaño claro se presenta comúnmente algo mezclado. En la contextura del tejido iridal se perciben pequeños defectos. Los individuos que poseen este iris gozan de buena salud, aunque suelen sufrir algunas pasajeras crisis inflamatorias agudas, como catarros, diarreas, fiebres, que denuncian procesos de purificación orgánica mediante los cuales sus cuerpos se descargan de impurezas, siempre que estas crisis curativas sean favorecidas con eliminaciones generales y no sofocadas con medicamentos. Mediante una vida ordenada, estas personas pueden alcanzar edades superiores a los 80 años. Iris de tercera clase. Su color azul o castaño mezclado es más oscuro e impuro. Este iris denuncia constitución mediana con impurificación orgánica, presentando corona simpática, anillos nerviosos y a veces el rosario linfático. Las fibras del tejido iridal son más o menos defectuosas y denuncian inflamaciones y hasta destrucciones. Generalmente hay manchas que denuncian acumulaciones de impurezas provenientes de desarreglos de la nutrición y deficientes eliminaciones de la piel, riñones e intestinos. En las ciudades es el iris que más abunda y las personas que lo poseen son propensas a resfriados y quebrantos diversos en su salud. Siempre amenazada por crisis, mediante las cuales la naturaleza procura descargar parte de las impurezas que saturan su organismo. Aun cuando estos individuos a cada cambio de estación están expuestos a peligrosas crisis curativas, si éstas son adecuadamente favorecidas con transpiraciones, diarreas y romadizos bien cuidados, y no sofocados con medicamentos, pueden ir mejorando la calidad de la sangre y normalizando las funciones orgánicas. Una vida con nutrición a base de frutas, semillas de árboles y ensaladas, aire puro a toda hora y ejercicios moderados al aire libre puede permitir a las personas que poseen pobre constitución orgánica llegar a edades tanto o más avanzadas que, si dotadas de una buena constitución, no la cuidasen mediante una vida ordenada. Iris de cuarta clase. Este iris es semejante al anterior en su color e impureza, pero denuncia constitución más pobre. Las fibras del tejido iridal son desordenadas, con aberturas, entre las que se descubren sombras y manchas negras, que denuncian procesos inflamatorios crónicos y destructivos. Los niños que nacen con este iris están condenados a crisis graves de las que escapan los menos.
De aquí que en los adultos no sea muy frecuente este iris. Sin embargo, sometidos estos niños a severas normas de vida natural, con alimentación exclusiva de frutas y semillas de árboles, vida a plena naturaleza, con la menor ropa posible y transpiraciones al sol, puede obtenerse su regeneración, la que jamás se conseguirá con tónicos, medicamentos o aceite de bacalao. Iris de esta clase en los niños son acusadores de errores de vida de los padres que han vivido en abierta transgresión de los preceptos de la ley natural. Signos iridológicos. En las anomalías del iris, la medicina facultativa solo ve un desarreglo local, ignorando la conexión nerviosa de este con todo el organismo. Las enfermedades que, como sabemos, siempre suponen variable impurificación de la sangre y de los tejidos en general, con inflamación de estos, en zonas u órganos determinados, se graban en el iris denunciando estas mismas características. Todo proceso morboso es revelado por el iris con una alteración general en su color y limpieza, acompañado además de alteraciones locales más acentuadas en una zona determinada de él. Así, el iris confirma nuestro concepto sobre enfermedad. No hay enfermedades locales que signifiquen solo una alteración parcial del organismo, sino que todo proceso morboso localizado, en grado variable, afecta todo nuestro cuerpo. Los signos iridológicos, que denuncian la localización del desarreglo orgánico, siempre general como acabamos de ver, acusan en punto determinado irritaciones, inflamaciones, congestiones o destrucciones, según que el proceso morboso esté en su periodo inicial o agudo, crónico o destructivo. Conviene insistir en este punto. En toda alteración de la salud, el iris acusa dos aspectos. Uno general, con impurificación mayor o menor, y otro local, con inflamación de la zona del iris correspondiente al órgano o región del cuerpo más afectada. A lo expuesto, hay que agregar que jamás se descubre en el iris una anormalidad de origen morboso, sin que aparezca previamente afectada también la zona correspondiente al estómago e intestinos, confirmándose así que no existe enfermo con buena digestión ni persona sana con mala digestión. Los signos iridológicos se presentan como manchas, descoloraciones, esponjamiento del tejido iridal, disgregaciones de sus fibras, canaletas y, por fin, destrucción de puntos o zonas del iris. El color del iris ha variado como consecuencia del estado de enfermedad crónica en que vive la humanidad. Los colores primitivos son el azul y el castaño claro. Como degeneración de estos, vienen los colores verde, castaño amarillento u oscuro, hasta llegar al casi negro que, por lo general, denuncia impurificación profunda del organismo. Es corriente encontrar iris con colores combinados, más claro hacia la periferia del disco iridal y más amarillento u oscuro alrededor de la pupila. Estos iris, por lo general, denuncian desequilibrio en las temperaturas del cuerpo, con inflamaciones y congestiones generalizadas al tubo digestivo y anemia de la piel y extremidades. Estos estados son muy acentuados cuando se distingue una nebulosa en el borde exterior del iris. Las manchas del iris denuncian acumulaciones de sustancias extrañas en una región del cuerpo y pueden variar desde el color blanquecino hasta el oscuro, que es como se revela la presencia de algunos medicamentos de que hablaremos más adelante. Las decoloraciones en una zona o punto del iris generalmente denuncian anemia, pero pueden también ser el resultado de degeneraciones debidas a medicamentos. El esponjamiento del tejido iridal en forma palpable revela inflamación de los tejidos del órgano correspondiente y nos confirma nuestro concepto de enfermedad local, siempre un proceso inflamatorio y congestivo agudo, crónico o de carácter destructivo. La disgregación de las fibras del iris nos revela la tendencia destructiva de un proceso inflamatorio y, en un grado variable, es de pronóstico más grave. Si la disgregación es no solo a lo largo de las fibras, sino que las corta, podemos estar seguros del carácter destructivo que ha tomado el proceso inflamatorio. Las canaletas, que suelen descubrirse en el iris de algunos enfermos, siempre arrancan de la zona digestiva y nos denuncian el camino que han tomado las materias gaseosas, de naturaleza tóxica, desprendidas de fermentaciones pútridas de intestinos afiebrados, que aparecen también gravemente inflamadas en la correspondiente zona del iris. Naturalmente, la región atravesada por estas canaletas sufre las consecuencias propias de todo proceso inflamativo de la vitalidad de los tejidos afectados, pues inflamación significa congestión, y esta supone encharcamiento sanguíneo, que desnutre e intoxica a las células, las que así enferman y mueren. Los anillos nerviosos, que son círculos concéntricos en el iris, demuestran debilitamiento de este sistema por intoxicación intestinal, presentándose siempre en compañía de procesos inflamatorios de la zona digestiva.
En las fiebres se presenta un iris con más brillo, denunciando actividad orgánica, y nubes claras que poco a poco desaparecen con el tratamiento natural, el que favorece la expulsión de las materias orgánicas que estaban fermentando. Cuando los procesos agudos son paralizados por la acción deprimente de las drogas, vacunas, sueros e inyecciones, entonces se observa en el iris que las nubecillas se solidifican, apareciendo en su tejido los dibujos característicos de procesos inflamatorios que tienden a acentuarse hasta degenerar en úlceras o tumores. Así, el iris nos denuncia como una enfermedad aguda que, bien secundada en su tendencia curativa, es un proceso de purificación orgánica, sofocada en sus síntomas, con medicamentos u operaciones quirúrgicas, degenera en procesos crónicos que muchas veces terminan con lesiones o males incurables. Naturalmente, con las drogas el enfermo vio desaparecer sus síntomas morbosos y erróneamente ha creído constatar el triunfo del facultativo. Pero a plazo más o menos breve, se verá obligado a buscar sus flacos servicios, muchas veces cuando el mal ya no puede curarse. Pero si el enfermo ha muerto de otra enfermedad, ¿qué cargo puede hacerse al facultativo? Presentamos al escucha un resumen de los signos que permiten establecer un sencillo diagnóstico por el iris. Alrededor de la pupila. Recargo de color café o amarillento. Significa mala digestión y fiebre crónica tubo digestivo. Alrededor de la pupila. Gran círculo definido. Significa comilones no mastican. Alrededor de la pupila. Colorido bien amarillo. Significa quinina. Alrededor de la pupila. Anillo angosto blanquizco. Significa opio. Alrededor de la pupila. Borde pupilar irregular. Significa alteraciones gran simpático por intoxicaciones intestinales o medicamentosas. Área del intestino. Colorido claro. Significa diarrea aguda. Área del intestino. Opacidades. Muchas rayas a lo largo. Significa estiptiquez. Área del intestino. Cuanto más marcada y más extensa la mancha, significa tanto peor la digestión. Área del intestino. Triángulos con puntos opacos. Significa lombrices. Área del estómago. Señales de inflamación blanquizcas. Significa tumor al estómago. Área del estómago. Puntos oscuros sobre fondo más claro. Significa úlcera al estómago. Área del estómago. Muchas rayas negras. Significa estómago débil por congestión crónica. Área del estómago. Hilo fino amarillento alrededor. Significa estricnina. Área del estómago. Hoyitos o anillos de mayor o menor tamaño alrededor. Significa degeneración congénita. Área del estómago. Con tejido iridal esponjoso. Significa fiebre interna, carne gallina a la piel y pies helados. Área de la piel. Anillo lechoso ancho cerrado. Significa vejez o degeneración senil. Área de la piel. Anillo café oscuro. Significa anemia, palidez. Área de la piel. Anillo ancho oscuro en ambos lados. Significa psora congénita. Área de la piel. Señales triangulares o cuadradas rodeadas de líneas en zigzag. Significa escrófulas congénitas. Área de la piel. Cuanto más opuesto su color con el de la zona digestiva, significa tanto más anémica la piel. Área de la piel. Bien marcada. Significa erupciones suprimidas. Área de la piel. Obscura en extremo. Significa muchos sudores artificiales por drogas. Rayas radiales de la pupila hacia arriba. Marcadas finas y blancas. Significa morfina. Pupilas, de distintos tamaños. Significa afección grave espina dorsal. Pupilas, que se agrandan y se achican sin motivo. Significa ácido úrico. Pupilas, muy grandes. Significa lombrices. Círculos, blancos por secciones, significa calcinación. Círculos, nerviosos o espasmódicos. Significa irritación, nervios, calambres, dolores. Círculos, nervios que alcanzan el área del cerebro. Significa fuertes emociones sexuales.
histeria, vértigos. Círculos, cerrados. Significa crisis nerviosa. Círculos, rojizos. Significa medicamentos yodurados. Manchas, rojizas. Significa yodo inorgánico. Manchas, café hasta negras poco limitadas. Significa psora adquirida. Manchas, triangulares u ovaladas blancas con bordes dobles y muchos puntos. Significa heridas graves. Manchas, negra ovalada en forma de pera. En general, las manchas denuncian materias extrañas. Significa puñalada. Decoloraciones, color moho. Significa envenenamiento por fierro. Decoloraciones, color amarillo. Significa envenenamiento por azufre. Decoloraciones, color plomizo. Significa envenenamiento por plomo. Decoloraciones, blanquizcas. Significa envenenamiento por salicilato. Decoloraciones, amarillentas claras. Significa envenenamiento por antipirina. Decoloraciones, de color rosado claro que se pierden hacia arriba. Significa envenenamiento por bromuro. Área del esófago. Líneas longitudinales finas y cortadas. Significa hábito de ingerir comidas demasiado calientes. Coronas, blanquizcas. Significa envenenamiento por arsénico. Área del corazón. Señales color café amarillentas. Significa envenenamiento por nicotina. Área del corazón. Blancas que al sanar desaparecen. Significa inflamaciones ligeras. Área del corazón. Blancas, más tarde más oscuras. Significa envenenamiento de la sangre. Área del corazón. Más claras que el color del iris. Significa enfermedad aguda o crisis que termina. Señales. Bien negras con borde blanco cuando han curado. Significa golpes, fracturas, etc. Señales. Anillos cortados. Significa lesiones orgánicas. Área del cerebro. Líneas o surcos radiados. Significa dolores de cabeza crónicos. Área del cerebro. Nubecillas borde superior. Significa desvanecimientos, vaídos, pérdida de memoria. Iris arriba más oscuro que abajo. Significa pies fríos, varices, almorranas. Iris arriba más claro que abajo. Significa histeria. Los procesos destructivos como gangrena, cáncer y tuberculosis se manifiestan por destrucciones del tejido iridal, apareciendo cortadas e interrumpidas sus fibras. Cuando un signo iridológico se extiende hasta la pupila, entonces revela mayor gravedad. El diagnóstico a través de los aparatos y sus conclusiones. Cuando un enfermo, buscando curación a sus males, recurre al facultativo, este, por lo general, se encuentra ante un problema impenetrable, pues sus estudios de la universidad, repletándolo de variados conocimientos dogmáticos, han esclavizado su razón que se incapacita para elevarse a la investigación propia, libre de prejuicios, y mantienen su inteligencia aprisionada por el respeto a las autoridades científicas. En su impotencia para investigar y pensar por sí mismo, desconfiando de todo lo que en él se aparta de la ciencia adquirida en la escuela, el facultativo se ve obligado a recurrir al propio enfermo para que éste lo saque de las tinieblas que le impiden ver claro. El paciente entonces es sometido a un interrogatorio tan minucioso y a veces tan indiscreto que solo puede compararse con el practicado por un juez en la investigación de un crimen. Pero, lo más corriente es que el médico evite toda pérdida de tiempo en la consulta de sus clientes y abrevie la entrevista enviando al interesado al laboratorio para que ahí le tomen la presión arterial y examinen su sangre, orina, jugo gástrico, esputos, excrementos, etc. Esto, en el mejor de los casos, porque para hacer un diagnóstico verdaderamente científico, cada día se cree más necesario sacar fotografías con los rayos X y aún realizar la extracción del líquido cefalorraquídeo para su examen microscópico que ha de resultar, si no de utilidad, a lo menos interesante para complicar el caso. El bello sexo es víctima de todo esto y, además, del examen minucioso de sus órganos sexuales, donde el facultativo cree, generalmente, encontrar la explicación de muchas cosas interesantes, se entiende, relacionadas con la salud.
Ni el termómetro, aplicado en la forma que se conoce, es capaz de darnos la verdadera temperatura del cuerpo, como se verá más adelante. Menos mal que el público se somete de buen grado a tan complicados y también onerosos procedimientos para saber la causa y naturaleza de sus males, pero lo sensible es que por los referidos medios no se llegará jamás a penetrar el origen de los desarreglos orgánicos del enfermo, lo que equivale a decir que, por lo común, éste tampoco encontrará el medio de verse libre de ellos. Los medios de investigación, a través de los aparatos, jamás permitirán al médico establecer el origen de desarreglo orgánico que toda enfermedad supone, pues con estos procedimientos solo se constatan efectos de una causa que queda en el misterio. En cambio, la iridología, según mi doctrina, mediante la observación y estudio del iris de los ojos de una persona, puede establecer, precisa y seguramente, no solo el estado de salud o la afección localizada, sino la constitución orgánica y las predisposiciones morbosas de una persona. El iris no revela la contextura heredada, la normalidad o anormalidad orgánica y el pronóstico favorable o desfavorable de cualquier caso, sin necesidad de oír confidencias del interesado, ni menos de someter a preguntas indiscretas. El enfermo no sabe lo que tiene y muchas veces lo que toma como enfermedad, como cosa mala y perjudicial, es lo que se presenta como defensa orgánica que, lejos de sofocarse, es preciso activar para obtener la curación. Es así como los flujos vaginales o uretrales no los denuncia el iris como cosa mala. Para corroborar lo anterior, vamos a ver algo de lo que frecuentemente ocurre en la práctica. El examen de orina de una persona, repetidamente, demuestra la existencia de azúcar en la eliminación renal. Ante este síntoma, el facultativo diagnostica diabetes azucarada, y al enfermo se le prohíbe ingerir alimentos que contienen esta sustancia, prescribiendo también drogas o inyecciones que eviten la eliminación del azúcar, elemento tan necesario a la nutrición orgánica. Examinando el iris de este sujeto, se observa un estado inflamatorio crónico y grave de la zona correspondiente a su estómago e intestinos. Generalmente de esta región se desprenden inflamaciones del tejido iridal que comprometen las zonas que corresponden al hígado, riñones y páncreas. Además, ha desaparecido la pureza del brillo normal del iris, apareciendo como nebulosa tenue la impurificación de los humores circulantes. Y, en estado avanzado, aparece el color uniforme sucio, reflejo de la degeneración total del organismo. Estos signos iridológicos nos dan la explicación de la naturaleza del desarreglo orgánico que caracteriza al diabético, como vamos a ver. El estado inflamatorio, crónico y grave del estómago e intestinos, en este caso alterando la temperatura normal, degenera la digestión en fermentaciones ácidas que, recargando el trabajo del hígado y páncreas, irrita, congestiona y degenera a estos órganos. Como el azúcar es un producto que, mal digerido, favorece la producción de ácidos malsanos, las defensas orgánicas lo expulsan del cuerpo, para evitar el aumento de la acidosis de la sangre, característica del diabético. El mal que hay que remediar no es, pues, evitar la eliminación del azúcar, sino que debe procurarse su aprovechamiento mediante una buena digestión, que se fundamenta en el equilibrio de las temperaturas del cuerpo. Vemos, pues, que el origen y naturaleza del mal que se clasifica con el nombre de diabetes no es sino una manifestación especial, generalmente, determinada por predisposición hereditaria de graves y prolongados desarreglos digestivos. La iridología, descubriendo en el tubo digestivo el origen de los desarreglos orgánicos que sufre el diabético, lleva al médico a buscar en el restablecimiento de la digestión normal la curación de la diabetes. En cambio, el laboratorio, acusando como la enfermedad misma la presencia de azúcar en la orina del diabético, pretende curar el mal suprimiendo la eliminación de esta sustancia, con lo que se contraría la obra defensiva de la naturaleza, y el organismo se ve obligado a retener una sustancia que no puede aprovechar y que le perjudica. Se comprende, entonces, que la diabetes sea una enfermedad incurable para la medicina facultativa. Otro caso. Una dama recurre al facultativo para que la libre de la pérdida de humores corrompidos que expulsa su vagina. Lavados astringentes consiguen paralizar el flujo que, mediante nuevos esfuerzos de la naturaleza, reaparece periódicamente, eternizando la curación. La enferma, que con este tratamiento, sin deshacerse de su achaque, se siente peor en su estado general, recurre al médico que cura con la medicina natural. Observando el iris, descubre un estreñimiento crónico y comprueba que la falta de eliminación intestinal obliga al organismo a descargar sus impurezas por los órganos genitourinarios. Sin contrariar la sabia obra de la naturaleza, el tratamiento natural se dirige entonces a normalizar la digestión
obteniendo lo cual desaparece definitivamente el flujo vaginal, ganando la enferma en salud completa. Con lo expuesto, basta para darse cuenta que para penetrar los secretos de las funciones y estado del cuerpo humano, el estudio y observación del iris de los ojos es el camino más lógico, expedito y seguro. En cambio, buscar en los aparatos las luces necesarias para formar criterio médico es tan absurdo como fundamentar la ciencia de la salud en el minucioso estudio del cadáver humano, donde termina toda observación útil para la vida. Se comprende entonces la importancia fundamental que en medicina tiene la investigación de la causa de todo desarreglo orgánico. Vale decir, enfermedad, pues el diagnóstico determina el tratamiento. Atribuida la enfermedad a la obra diabólica y misteriosa del microbio, la medicina facultativa se ha convertido en el arte de cazar microbios en el cuerpo humano, para lo cual introduce en la sangre de éste toda clase de drogas, sueros, vacunas, inyecciones, que, sin exterminar el bacilo, matan la vida del organismo. ¿Cómo se hace el examen del iris? Guiada por mi doctrina del desequilibrio térmico del cuerpo, cualquier persona podría establecer, por los ojos, las necesidades que precisa satisfacer un enfermo. Para la inspección del iris, debe procurarse que haya buena luz de día, que alumbre indirectamente el ojo, el que no puede soportar la luz fuerte en forma directa. También se puede examinar con luz artificial. Para aumentar, se emplea una lente o lupa. Conviene pasar a un papel un dibujo del iris para así dar un juicio más detenido y exacto. El mismo interesado puede examinar su iris con el auxilio de un espejo.